Hola compas, ¿cómo están? Bueno, ya ahora estoy haciendo un poquito más videos. Este video va a ser basado en cómo han utilizado el poder económico los gobiernos y las instituciones, desde las instituciones que nosotros sostenemos con los impuestos hasta las instituciones religiosas que la gente sostiene también con dinero y con su fe. Esto todo ha sido usado por un linaje. Yo me atrevo a decir que hay un linaje de personas que siempre han tenido, usurpado el poder. Y eso, pues no, la misma historia lo marca. Todavía hay monarcas en países como la Gran Bretaña o Inglaterra y España y otros países más de Europa. Como esta gente un día dijo, Dios dijo, fíjense cómo utilizaron la religión. Dios dijo que yo era el elegido para ser el rey de esta nación y para controlar todo cuanto esté alrededor, y ustedes me obedecen, y yo, porque soy el elegido, pues tengo que vivir en la opulencia y tengo que vivir a costillas de la bola de idiotas. Básicamente, a grosso modo, esa es la forma en la que nos han manipulado desde siempre. Y no hay necesidad de decir, es que la historia miente, ¿no? Porque todavía existen esas monarquías, y bueno, lo estamos viendo también actualmente como utilizando la estupidez más grande que ha sostenido las masas o el ser humano, que es el votar, ¿no? Esto de que yo voto porque es democrático y yo elijo el verdugo, que el brazo ejecutor del poder económico, yo lo voy a legitimar, y eso es lo que hace la bola de imbéciles con su voto. Insisten en ver salvadores donde solo hay sátrapas, hijos de perra, servidumbre del poder económico de las corporaciones hoy en día, que como BlackRock, que son los que tienen el mayor control de los recursos económicos, sociales y políticos, y usted póngale lo que quiera, ellos son los que están controlando muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Son los que están llevando fondos generados por nosotros, porque los bancos y estas instituciones, bueno, no solo bancarias, son estas instituciones que controlan los bienes o el dinero, y que además modelan el sistema económico, como económico financiero como lo conocemos, son la verdadera cabeza de la serpiente, ¿verdad? Si nosotros no cortamos esa cabeza y ese control sobre nuestro dinero, sobre nuestra economía, no estamos en nada. Al cortar esto, también se corta ese lazo que une a las instituciones con ellos para controlarnos. Las instituciones no son sino instrumentos de control y de adoctrinamiento. Eso ya lo tenemos claro, eso está ahí. Cuando yo era muy chica y veía estas películas, ¿verdad?, de conspiraciones, ¿no?, donde todos decían, eso no pasa. Por ejemplo, esa película que se llamaba They Live, donde nos controlan por medio de unas antenas, y hay seres superiores a nosotros que solo los puedes ver con estas gafas que el muchacho se pone, y tienen a sus cómplices dentro del gobierno, de la gente con dinero, son cómplices de esta gente, ¿no? Eso es una forma muy fácil de explicarlo en esta película. Y fíjense lo más interesante de esta película de Live, cómo eso estaba enfrente de la población y no lo querían ver. El adoctrinamiento estaba por todos lados. Va el chico se pone los lentes, y todo lo que él ve es consume, produce, consume, produce, consume, produce. Y eso es lo que nos están haciendo, lo que siempre nos han hecho. Hemos consumido basura teológica, como la religión, hemos consumido basura política, nos llevaron a consumir basura alimentaria, nos han llevado a consumir basura en la media, nos han llevado a consumir basura en el entretenimiento. Es impresionante lo que yo veía, y a veces nada más veo estas cosas para tener pruebas y decirles, miren la estupidez, ¿no? Eso es una cosa
que ya no hay más obviedad de la imbecilidad masiva, de la imbecilidad sistémica a la que nos han llevado desde las mismas instituciones, porque hasta lo que comemos nos hace idiotas. Yo estaba viendo una chica que para mí, bueno, sí, yo que estudié un poquito de apreciación de arte y lo hice para cultivarme porque yo venía y no sabía nada de arte, me llevan a ver la ópera y pues yo nada más ahí no entendía nada, me tuve que poner a estudiar un poquito para entender. Entonces eso me sirvió a mí para ver, por ejemplo, esta chica Adele, que tiene una voz maravillosa. No todas sus líricas son buenas, algunas son bien estúpidas, pero la voz de esa mujer, los rangos que alcanza, los agudos que ella hace y los bajos que hace, es impresionante. Entonces, basada en eso, pues el álbum también está muy bueno. Basado en eso, cuando voy viendo que ponen a competir en la misma categoría a Bad Bunny, un tipo que no balbucea, y les voy a decir las letras de sus canciones, ¿no? La canción del año fue el año pasado, me parece, que es que ella perrea sola. Y ahora esta canción que dice, les voy a decir cómo la canta. Empieza él y le hace, en la huevo, va para perfume. No le entiendes nada. Caray, a mí me impresiona la idiotez humana, cómo le pueden llamar a eso entretenimiento, cómo le pueden llamar a eso arte. Entonces, estos están nominados en la misma categoría y todos enojados porque gana Adele. Y yo así como, ¿dónde está la lógica detrás de eso, no? En sí, es una competencia estúpida, pero como sea, eso es la obviedad de que consumimos basura en el entretenimiento y el arte. Y así igual como consumimos basura en lo que nos comemos. Y todo lo que consumimos es eso. Porque el papel de las corporaciones ha sido siempre ese. Ellos sabían muy bien, ¿verdad? Ellos han venido exterminando desde siempre, desde que hubo señoríos, donde el señor feudal era dueño de la tierra y los otros pobres idiotas produciendo en la tierra para que este gañán tuviera el poder y el dinero. Y no se permitía que la gente tuviera su pedazo de tierra para cultivar para ellos. Entonces lo que hacía este señor feudal, fíjense, los ponía a producir, les decía, bueno, a cambio de que tú produzcas para mí, yo te voy a dar un poquito ahí de la producción para que comas. En México, por ejemplo, las tiendas de raya. Ok, sí, ya produciste, ya me hiciste plata, entonces ahora te voy a cobrar todo lo que te comiste en el año. Y resultaba que la gente les quedaba debiendo. ¿Dónde está la lógica ahí? Y la gente viendo que no había lógica en eso y no hacían nada. Vamos a resumirlo, es lo que está pasando ahora. Estamos viendo cosas tan ilógicas, porque ellos, a como les da la gana, cambian la definición de lo que les dé la gana. Yo he visto, por ejemplo, yo tengo bases de economía, entonces he visto cómo han cambiado ellos los conceptos. Y cada vez carecen más de lógica los conceptos económicos, para que lo sepan. Así que cuando un economista venga y les diga los conceptos, dile, me cago en tus conceptos, básate en la lógica. Y no tienen cómo explicarte. Las personas que trabajan en la industria, porque ahora se ha vuelto una industria, en la industria del trading, las inversiones y las finanzas, también, porque estas también cambian, los conceptos van cambiando y la forma en que ellos operan también. Entonces, al ver nosotros esto, vemos que también cada vez carecen más de lógica. Y esto está siendo apuntado, fíjense, antes solo podían invertir o mover dinero en el trading o hacer trading gente con poder económico. Era limitado a ellos, ¿verdad? Ahora no, ahora te dicen, no, es que puedes poner $50. Compra Bitcoin, compra esto, haz trading en estas aplicaciones que se traen por ahí, Coinbase, Acorn, esta otra, no me acuerdo cómo se llama, y te hacen meter dinero ahí, pues bajó la bolsa. Pues tú dices, pero si todo esto se cayó, ¿por qué por ejemplo, que compraste acciones de Apple,
Pero ¿cómo si se cayeron las acciones de Apple y tú perdiste todo tu dinero? Apple sigue ahí. ¿Ah? Y te cambian completamente el concepto financiero y económico del estatus de las corporaciones. Hay cosas que no tienen lógica. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, ¿quién aprueba todo esto? ¿Quién hace legal? ¿Quién hace que esto suceda? ¿Quién hace legal que te vendan veneno vestido de comida, que te vendan veneno y te digan que son vacunas, que te vendan veneno y te digan que son medicamentos? Si tú te regresas a la historia, la gente se ha curado siempre con plantas. De hecho, la medicina eran extractos de plantas hasta que llega Rockefeller y dice, no es negocio. No es negocio, ¿por qué? Porque pues estás curando a la gente. Y luego, ¿a quién le vas a vender medicina? Llega Rockefeller y dice, hay que empezar a generar enfermedades crónico-degenerativas. Al generar enfermedades crónico-degenerativas es un negocio redondo porque nos adueñamos de la industria médica, porque ya no es grupo médico o médicos, es una industria médica manipulada por las corporaciones farmacéuticas y de procedimientos quirúrgicos y médicos, donde también cambian los conceptos a como les da la gana. Y son conceptos científicos. Antes había protocolos de bioseguridad para las vacunas que se respetaban. Entonces tomaba entre 3 a 10 años que una vacuna arrojara todos los datos suficientes para considerarla apta y distribuirla en la población. ¿Mm? Y bueno, si mi memoria no me deja mentir porque tengo formación médica, van a decir que es que tienes formación de todo. Bueno, es que dejé una carrera y me puse a estudiar otra y eso no viene al caso. Después les explico, un día les voy a contar. Y durante la carrera médica, bueno, es que tú aprendes que esos protocolos son importantes y están diseñados para proteger a la gente. No solamente para las vacunas, sino para cualquier medicamento que se lanza, fíjense qué triste, al mercado, porque ahora se habla de mercado, la salud está dentro del mercado y dejó de ser, ¿verdad?, una carrera donde el médico, ¿verdad?, siendo un ser humano, atendía a seres humanos y tenía que entender su labor. No solo entender su labor, sino realizarla con delicadeza, porque hasta te daban psicología médica, donde se veía la relación médico-paciente, sociología médica y un montón, ética médica, llevamos ahí, y todas estas cosas que son importantes para que el médico entienda que son vidas humanas, que no son refrigeradores los que va a arreglar o objetos. Eso es una cosa muy compleja porque el ser humano no solo se rige por lo físico, es un ente social, es un ente político porque todos hacemos política, nos guste o no, somos parte de, es un ente económico porque consumimos recursos y los generamos. Hay muchas cosas que encierra un ser humano. Entonces, antes el médico se le preparaba para tratar a ese ente tan complejo y tratar de entender la raíz de su problema médico. ¿Verdad? Ahora no. Entonces ahora eres un negocio, tienes el azúcar alta, ni siquiera te dicen, bueno, a ver, estás estresado, tuviste alguna emoción fuerte durante estos días. Ya no. Ah, mira, tienes el azúcar alta, ten ahí está metformina. Es que no está tan alta, estás como en prediabetes. La prediabetes no existe, bola de idiotas. Eso es algo que se corrige. Eso es algo que se corrige con la alimentación y con el estilo de vida. Y jamás vas a desarrollar diabetes si corriges el sistema si corriges el estilo de vida de esa persona y la alimentación incluida. Hay muchos médicos que han descubierto esto. Se ha descubierto, por ejemplo, y se ha dicho, está en los libros de medicina, el 75% de las enfermedades tienen su origen en el estrés. Y esto lo sabe muy bien la industria farmacéutica. Esto lo sabe muy bien el señor Rockefeller, que fue el precursor de toda esta industria médico-farmacéutica.
Ellos sabían que tú llevas a una población a un estrés y a una complejidad en la que se desarrolla, dentro de una complejidad en la que se desarrolla, y vas a tener enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? De índole cardíaco, de índole digestivo, de índole endocrino, de índole nervioso y un montón de cosas. Entonces tienes tu negocio ahí. Y a los médicos los convirtieron en mercaderes de la salud. No es, ni siquiera se les debería llamar mercaderes de la salud. Yo les llamo sicarios farmacéuticos, porque eso es en lo que los han convertido. Y me duele decirlo, pero yo estaba estudiando para ser una sicaria farmacéutica, un agente de ventas, porque han llevado a los médicos a una idiotez tan grotesca, tan asquerosa, que el 70% de la gente que se muere en los hospitales es por iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? La mala práctica médica, la negligencia, la ignorancia y la estupidez del que ejerce la profesión como un sicario farmacéutico. Eso es en lo que han convertido la carrera de medicina, lamentablemente. Y es remunerada, entonces todo el mundo quiere estudiar. Yo lo tengo que decir aquí, yo me fui a estudiar eso porque era bien remunerada. Pero hay algo muy sabio que me dijo alguien a quien yo amo, aunque haya fallecido, lo amo con todo mi corazón, mi abuelo. Él me dijo una vez, y a mí nunca se me va a olvidar, él sí me dijo: mira, Erika, cualquier idiota puede cursar una carrera y aprobarla y sacar un diploma. Eso no es nada interesante en el individuo, eso no define a un individuo. Eso simplemente pues les da un diploma para que vayas a pedir un trabajo. Lo más difícil para un ser humano es no perder su humanidad, es ser buena persona, es ser una persona consciente. A eso súmale que tú no eres pendeja, porque él siempre me decía que yo era inteligente, yo no sé dónde lo sacó, pero él decía que yo era inteligente. A eso súmale un poquito de inteligencia. Y si tú te fijas, las personas que tienen eso, conciencia e inteligencia en conjunta, no se hacen ricos. Porque son personas que evalúan y analizan las situaciones en las que se van a envolver. Y aunque les dé dinero, pues no las hacen, ¿verdad? En cambio, fíjate, toda esa bola de imbéciles, carentes de conciencia, se vuelven millonarios siendo abogados, siendo jueces, siendo policías, siendo médicos y lo que tú quieras, científicos. Toda esta industria es cómplice del secuestro de la ciencia médica. Y bueno, ahora vamos a las corporaciones tecnológicas, porque hay otro secuestro en el desarrollo tecnológico. Ese secuestro ha estado también en manos de las corporaciones. ¿Y qué nos queda la humanidad si ni la ciencia ni la tecnología está de nuestro lado? ¿Y por qué? Yo le daba vueltas y vueltas al asunto y volvemos al inicio del video. Porque los gobiernos no son sino la servidumbre, el brazo ejecutor de las corporaciones y de los millonarios. Esa es una realidad. Y para taparnos la boca, ponen a alguien pobre de las minorías y dicen: si ves, tú porque eres huevón, pero él se hizo rico porque él es perseverante. Le echó ganas. El echaleganismo tan mencionado, ¿no? Él le echó ganas. Y tú, con tanto que estudiaste, pues no tienes porque eres huevona. Y un día yo tuve esta conversación con uno de mis compañeros acá en la carrera. Él era bien pinche burro. Yo me acuerdo que no sabía ni multiplicar, y para la carrera de economía necesitas saber eso. Son operaciones básicas: sumar, multiplicar, dividir, restar. Dice, bueno, ¿cómo llegó a un puestazo, no? Está en un puestazo en una institución que modera las transacciones en el mercado financiero. Tiene un cargo para el que mucha gente brillante debería de aplicar. Y entonces, si tuviéramos la gente brillante y ética,
no sería este mundo como es de mierda, ¿no? Y el tipo es un idiota, yo lo sé, y hasta conversas con él y es un idiota. Y es una persona que está regulando estas operaciones no mercantiles. Digo yo, wow. Y me dijo, ¿sí ves? Me dijo, nunca fuiste mejor estudiante que yo, nunca fuiste mejor que yo, algo así, porque siempre tuvo como cierto recelo. Y le dije, no, yo nunca intenté competir contigo, porque somos dos personas muy diferentes. Yo soy un ser humano y tú eres un ente. Eso es lo que nos hace diferentes. Y yo jamás hubiera aceptado un puesto como el tuyo si no tuviera las capacidades y tú no las tienes. ¿Por qué lo aceptaste? No me pudo contestar. Sin discutir más le dije, ¿y sabes qué? Le dije, no me hables. Tú y yo no somos iguales, nunca hemos sido iguales. Te lo vuelvo a repetir. Tú eres un cuerpo que respira, que no analiza, que no tiene conciencia. Y yo todavía tengo un poco de humanidad. Una humanidad que me rehúso a perder porque en ese momento paso a ser un guiñapo, un ente como tú. Y lo que el mundo necesita es más seres humanos con conciencia, con humanidad. Y menos gente como tú. Y si la gente como tú llega lejos en la política, llega lejos en la economía, llega lejos donde quiera. Porque no tienen conciencia, porque ni siquiera son autocríticos, porque si yo como autocrítico que soy, como crítico, me hago una autocrítica y digo, no tengo la capacidad para esto, ¿por qué lo voy a hacer? Yo lo hice en un momento de mi vida, cuando renuncié a la carrera médica, dije, esto no es lo que yo quiero. Está lleno de protocolos que no tienen lógica. Todo lo que yo leí en los libros se fue por un caño, porque nada de eso utilizabas ahí. Nada. Si tú querías no darle medicamentos o metformina a un paciente que llegaba con su síndrome metabólico, que no es más que un desequilibrio endocrino neurológico, causado por lo que comes y por tu estilo de vida. Si tú le dices a esa persona, mire, lo único que usted tiene que hacer es dejar de tragar cochinadas, le haces una lista de lo que le nutre y lo forzas, le dices, mire, si usted no hace esta dieta, usted se va a morir. No hoy, no mañana, pero usted se va a morir. Eso téngalo por seguro, y que va a ser una muerte dura, porque después va a usted tener diabetes, le van a andar hasta cortando un pie, va a tener usted problemas de la vista, le dices todo eso, y la gente por miedo, porque obedecemos al miedo, pues va y se hace la dietita, ¿no? Si usted no come bien, les decías, si usted no deja un poco el estrés, haga yoga, haga meditación, no va a resolver el mundo, el estrés va a estar siempre ahí, pero usted tiene que tranquilizarse. Tome magnesio, tome potasio, esas dos cosas son importantes. Uno es excitador, el otro es calma, entonces necesita ese equilibrio. Tome vitamina D y usted va a estar bien, se lo prometo. Viene en un mes y usted va a estar bien. Ah, ¿tú dices eso? ¿No? ¿Cómo? Asesina, tenías que haberle recetado metformina. Hoy, mil disculpas, se congeló, no sé qué pasa. Últimamente ya tengo que buscar otros lugares donde hacer mis videos, no sé qué pasa. Entonces les pido disculpas y bueno, vamos a continuar con el video. Si tú le decías eso a un paciente, ¿verdad? Pues no eras un buen médico. No eras un buen médico, tenías que obedecer a los protocolos, y los protocolos decían que tenías que recetar eso. Llegaban los vendedores estos de las farmacéuticas y nos llevaban a sesión, ¿no? Y ya llegaban estos, nos explicaban, no, este medicamento sirve para esto, para esto. Oye, pero ¿por qué no me explicas la farmacología completa, verdad? Del medicamento. ¿Por qué no hablamos un poco de la posología del medicamento, de cómo entra, qué sucede, cuáles son sus efectos
corto, mediano y largo plazo, cuánto tiempo debe de usarse para no dañar al paciente, todo esto. No. Llega un momento en que dices, como dicen los gringos, what the hell am I doing here? Dices, eso no es para mí. Y te vuelves un peligro para tus compañeros, te vuelves un peligro y un problema para los jefes de piso, los jefes de turno, y te la pasas con warnings, te empiezan a dar reportes y te la pasas ya yendo con el director del hospital que te dice, tienes que hacer lo que se te dice, o sea, y les discutes, porque yo no me quedaba callada y les dices, oye, pero es que tú estudiaste medicina, eres médico, leíste la fisiopatología de esta enfermedad y sabes que si le pones ese medicamento hay más contraindicaciones que el bienestar que le puedes causar, y como médico tienes que evaluar. No, tú tienes que hacer esto y nada más, o sea, cállate. Y es ahí donde tú dices, bueno, vámonos de aquí. El estrés es innecesario, porque la carrera médica es muy estresante. El estrés es innecesario, estar todo el tiempo navegando en contra de la corriente. Te vas de médico privado, te mueres de hambre porque no tienes los recursos para hacerte una clínica con todo lo que piden, porque hasta eso regulan la forma en la que ejerces la carrera, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, bye. Y así es como yo llego, bueno, a dedicarme a otra cosa. Y empiezo a ver el mundo de otra manera, y empiezo a ver la crueldad, y me vuelvo una persona más analítica. Y no quiero decir que soy inteligente, no, simplemente aprende uno a ser más analítico por conciencia. Y el adquirir conciencia dentro del mundo en el que te desarrollas tiene mucho que ver con la manera en que te han creado. Afortunadamente yo tuve gente con conciencia, con ética a mi lado, no todos, pero la gente más cercana a mí, la que yo le digo familia, que es mi madre, mi abuelo en ese momento, mi padre en su momento también me dio enseñanzas de la vida, con todos los errores que ha cometido como cualquiera, pero aprendí muchas cosas también de él. Entonces, afortunadamente yo puedo decir que no fui creada por el sistema, que sí asistí a las escuelas del sistema, pero siempre tuve gente a mi alrededor, ¿verdad?, que me sacudía la mierda de la que me empapaban en las instituciones educativas. Entonces, eso me ha llevado a entender el contexto bajo el cual estoy viviendo. Y ese contexto es un contexto de dominio del poder económico. Es un contexto donde estos sátrapas degenerados, psicópatas malditos, hijos de perra, son como el perro que se traba de la mandíbula y no suelta el hueso ni un pedazo para que los demás lo consuman. Entonces, es triste que lo tengamos ahí con una tremenda obviedad. Ya les he dicho aquí en los videos cuántas veces. Vayan, vean el canal del Congreso, vean cuántas ropas sucias lavan ahí. Si todos viéramos lo que sucede en ese Congreso, tendríamos más oportunidad de protegernos de él. Porque en momentos como este, de quien nos tenemos que proteger es del gobierno y de las instituciones. Estamos protegiéndonos de otras cosas, de los virus. La humanidad ha caminado por este planeta por milenios y los virus siempre han estado ahí primero que nosotros. Son fragmentos de información genética y nada más. Las bacterias han estado siempre ahí y aquí estamos. Dice Guillermo Prieto, dice la corporocracia es fría e impersonal, ya que su único propósito es el profit. Por esta razón, la única solución es la democracia real y horizontal. ¿Sí?
Dentro de esa democracia real horizontal también está el desaprender toda la mierda que nos han incrustado como masas, ¿verdad? Y desde ahí vamos a empezar a generar más equilibrio, más bienestar. Vamos a entender ahora sí lo que es la coexistencia, porque a eso es lo que deberíamos de entender más que otra cosa. Cómo coexistir en el ambiente, con otros seres humanos, con otros seres vivos. Bueno, hasta ahí la dejo. Hoy sí venía como con verborrea, ya llevo un buen rato aquí hablando. Y espero que lo que dije aquí les sirva de algo, ¿no? Y si se ofenden, mejor, porque entonces para demostrarme que estoy bien pendeja van a ir a investigar y se van a dar cuenta que tenía razón. Buenas tardes, tengan un buen fin de semana, traten de disfrutar lo más que puedan ahora que se puede. Pronto el mundo va a ir cambiando, no vamos a tener la libertad de expresarnos como lo estoy haciendo ahora. No vamos a poder hacer nada, básicamente. Fíjense cómo están en Canadá, en Alberta. Son ciudades de 15 minutos donde no puedes vivir para trabajar 15 minutos, para que todo lo que tengas que hacer lo hagas caminando. ¿Por qué? Porque ya nos van a empezar a moderar el uso del carro, lo que compramos, lo que comemos y todo. Esta mañana, viendo las noticias, vi que bastantes submarinos y navieras, ¿verdad? Rusas están rodeando los Estados Unidos. En Alaska, por ejemplo, mucha gente ya lo ha estado documentando. Estos barcos y submarinos rusos no vienen aquí en son de paz, no se crean, esto ya es claro. Hay una guerra entre potencias económicas, entre corporaciones, y como siempre nos van a poner a pelear a los pobres las guerras de los ricos. Me dijeron el otro día que cada vez tengo los ojos como más tristes. No es eso, es que lo que está allá afuera es triste, que uno no puede evitar cargarlo en el semblante. Lo que les hacen a nuestros hijos en las escuelas es triste porque están llevándolos a un nivel de adoctrinamiento tenaz, donde los pobres chicos no entienden lo que está pasando, porque aparte como padres pues la mayoría no se molesta en hablarles a sus hijos de la realidad. Y he visto ya hijos confrontando a sus padres por la diferencia conceptual, ¿verdad? Ahí los dejo, compas. Sigo en lo dicho. Los gobiernos son el brazo ejecutor de las corporaciones y de los millonarios contra el 99.9% de la población. ¿Es obvio? No hay manera de que lo debatan, y si quieren hacerlo, vengan con argumentos donde me digan que los gobiernos son la cabeza de la democracia y la soberanía.